Damos una cordial bienvenida también a quienes se están conectando en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Esperamos que esta temática pueda ser del interés de muchos, ¿no es cierto? Y que podamos también compartir. Yo quiero recordarles que este link, ¿no es cierto?, es la oportunidad de compartirlo con todas aquellas personas que ustedes deseen, si son familiares, si son amigos, compañeros de trabajo, en el lugar donde usted se encuentre, sin importar el país. Ahí Gerardo siempre nos ayuda con la elaboración del afiche y está la banderita, ¿no es cierto?, que ahí nos va a poder indicar a qué país corresponde el horario, así que va a ser muy bueno que ustedes puedan también compartir. Saludamos también a Maricielo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Miren, desde el Perú, bendiciones. Qué alegría poder encontrarnos en esta oportunidad. Vamos ahora entonces ya a dar inicio a este tema, el manejo de las emociones en los niños. Si bien nosotros en este momento vamos a enfocar la temática en los niños, es importante que nosotros podamos considerarlo de acuerdo a también nuestra experiencia, si tenemos hijos tal vez adolescentes, si tenemos hijos jóvenes, ¿no es cierto? Porque las emociones las experimentamos todos, no solamente los niños. Ahora, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe, por ejemplo, un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo, ¿verdad? Cuando nos acordamos ahí de algo, hay una reacción en nuestro cuerpo. Todos sentimos emociones, todos las experimentamos y no podríamos mencionar que hay emociones buenas y emociones malas. Quizás sí podemos mencionar que existen emociones que son agradables o desagradables, ¿no es cierto? Sin embargo, todas las emociones son válidas y todas las emociones las podemos experimentar. Ahora, ¿qué es la educación emocional? Es enseñar a manejar estas emociones que nosotros experimentamos, es decir, a identificar, a expresar y a controlar las emociones. Yo no sé si ustedes en algún momento de su estadía en el colegio recibieron educación emocional. Actualmente, ¿no es cierto?, hay talleres, hay clases, hay programas específicos para trabajar la educación emocional. Antiguamente no existía un programa, sin embargo, de alguna u otra manera nos enseñaron quizá a expresar o a cómo no expresar nuestras emociones y quizá a controlarlas. Sin embargo, nos costaba mucho identificar. Y quiero contarles que ahora, por ejemplo, cuando me toca hablar con adultos, allí en sesión, ¿no es cierto? Yo les digo, ¿y cómo te sientes? Bien, ya, pero dame un nombre, dime, identifica qué emociones sientes. No, es que mira, esta situación me hace sentir cómodo. No, vamos a identificar. Sí es importante que nosotros podamos identificar. Y de eso se trata la educación emocional, de enseñar a poder tener un manejo emocional que comprende el identificar cómo me estoy sintiendo, qué emoción estoy experimentando, cómo debo expresarla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las emociones, al ser una reacción de nuestro cuerpo, existe una expresión, ¿no es cierto?, de la forma en la que yo voy a expresarme. Y finalmente, la necesidad de controlar las emociones. Y justamente el día de hoy hablábamos con un grupo de mujeres maravillosas en cuanto a que no solamente necesitamos controlar, por ejemplo, el enojo, que puede tener reacciones y expresiones que pueden generar daño a los demás, porque también es necesario aprender a controlar emociones como la alegría, ¿no es cierto? Donde de repente esa alegría me lleva a pegar gritos, ¿no es cierto? Que pueden incomodar a los demás, me puede llevar a pegar saltos, ¿no es cierto? De tal manera que voy a interrumpir el trabajo a lo mejor de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, todas las emociones ameritan de un adecuado control. Ahora, ¿cuáles serán los beneficios de la educación emocional? ¿Será importante? ¿Será necesario? Miren, aquí nosotros observamos varios beneficios. Uno de ellos es que la persona se siente motivada a afrontar desafíos. Ese niño que recibe la educación emocional siente la motivación
a enfrentar cualquier situación, a que puede, ¿no es cierto?, tener esa capacidad de afrontamiento, de verse en una situación, ya sea buena o mala, con seguridad, con motivación, ¿sí? Ahora, otro beneficio es la confianza en sus propias capacidades. Cuando un niño no sabe controlar sus emociones, ¿no es cierto? Pierde la confianza en sí mismo, se vuelve tímido, tiene temor. Hay niños que uno escucha y dice en la casa son terribles y gritan y se expresan y nos retan los papás, ¿no es cierto? Y uno dice, oh, pero aquí en el colegio es calladito, no dice nada. Quizá porque no tiene confianza en sí mismo, porque sabe que sus reacciones pueden traerle problemas. Entonces, un beneficio de la educación emocional es la confianza en sus propias capacidades. Otra es que comunica adecuadamente lo que piensa y lo que siente. En ocasiones vemos niños llorando y uno le pregunta, ¿qué pasa? Y no logra expresar, no logra decir lo que está pensando, no logra decir lo que está sintiendo, simplemente llora, 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 llora. O hay niños que golpean, 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 se hacen daño a ellos, hacen daño a los demás, golpean las cosas, ¿no es cierto? Pero no logran comunicarse, aún teniendo un lenguaje ya, ¿no es cierto? En ocasiones nos pasa que los niños cuando son muy pequeñitos, a lo mejor 3, 4, 5 años, no tienen un lenguaje o tienen un trastorno de lenguaje que no les permite una comunicación adecuada. Sin embargo, aquí yo les estoy hablando de que en ocasiones niños ya grandes, incluso les diría yo a veces adolescentes, incluso adultos, no logran comunicar adecuadamente lo que piensan y sienten. Entonces, este es un beneficio de la educación emocional. ¿Qué otro beneficio? Mantiene relaciones satisfactorias con los demás. ¿Por qué? Porque mucho se habla de que las dificultades mayores están en la falta de inteligencia emocional, ¿no es cierto? En que no hay un manejo adecuado de las emociones. Y ahí es donde empiezan las relaciones tóxicas, dañinas, ¿no es cierto? Los niños no logran hacer vínculos con los amigos. ¿Quién va a querer ser amigo de un niño que todo el tiempo está llorando, que todo el tiempo está enojándose y golpeando a los compañeros, ¿no es cierto? Es importante que se haga esta educación emocional para que los niños puedan mantener relaciones satisfactorias con los demás. Hemos visto en charlas anteriores, en días jueves anteriores, en relación a las dificultades que los niños están teniendo para relacionarse con los demás, la falta de habilidades sociales, y tiene que ver también con esto, ¿no? Con la falta de educación emocional que afecta a sus relaciones. Otro beneficio es que tiene en cuenta las emociones y los sentimientos de los demás. Y a veces nos cuesta identificar nuestras emociones. Imagínense ustedes cuánto más las de las demás personas, las de las personas que nos rodean. Y es súper importante. Entonces, la educación emocional nos ofrece eso, ofrece que el niño logre identificar las emociones que los demás están experimentando. O sea, yo sé que no me puedo acercar a Juan porque Juan está enojado, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta la emoción del otro. O puedo acercarme a mi compañera porque estoy viendo que está triste, entonces necesito acompañarle, empatizar con ella, decirle palabras de ánimo. Es importante que los niños tomen en cuenta, ¿no es cierto?, las emociones y sentimientos de los demás. Otro beneficio es que tiene recursos suficientes para solucionar conflictos. Una de las dificultades que hemos identificado, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro país, en las diferentes instancias escolares, en los diferentes países, es la violencia. ¿Por qué? Porque no hay la adecuada resolución de conflictos, ¿no es cierto? Quizá podemos evitar algunos conflictos, pero no todos los conflictos se van a evitar, por lo tanto, hay que saber solucionarlos. Y la educación emocional otorga al niño recursos suficientes para dar solución a un conflicto al cual se vea enfrentado, ¿no es cierto? Entonces, es importante. Y finalmente, ¿no es cierto?, tiene un beneficio en relación al desarrollo de una autoestima alta, una autoestima saludable, una autoestima que es favorable para que ese niño pueda relacionarse con los demás, para que pueda ser consciente de lo que es, de sus capacidades y pueda lograr objetivos en su vida. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será beneficiosa la educación emocional o no? Por supuesto que sí. Ahora, existen muchísimas emociones, muchas, cientos de emociones. Nosotros podemos buscar en el internet, yo les invito, los desafío ahí a que busquen cuántas emociones hay, porque existen muchísimas y nosotros quizá
no las manejamos todas porque, claro, son demasiadas. Y ahí sí que nos costaría realmente identificar de manera específica qué emociones estamos experimentando. Sin embargo, existen emociones básicas, ¿sí? Generalmente, autores identifican 5 emociones, ¿no es cierto?, que se pueden observar en el comportamiento humano. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a concentrar en 4 porque estamos enfocados en niños, y en los niños estas 4 emociones son las que más se presentan, ¿ok? Tenemos la alegría, ¿no es cierto? Tenemos la tristeza, tenemos el enojo y tenemos el miedo, ¿ok? Estas emociones son emociones básicas, y a partir de ellas quizá nosotros podemos ir encontrando otras emociones, ¿no es cierto? Y bueno, mencionarles también que el tema de la frustración es una emoción, pero es una emoción como un trampolín que me lleva a sentirme de una manera. Hay personas que se frustran y se ponen tristes después de las frustraciones, se ponen a llorar, ¿no es cierto? Porque se sienten frustrados, están tristes de que no lograron hacer. Hay otros que habitualmente, ¿no es cierto?, lo que hacen es sentirse enojados cuando no logran hacer algo, y lo que hacen es tirar las cosas, golpear, ¿verdad? Entonces, nos concentramos en estas emociones porque estas son las emociones que se presentan con mayor frecuencia en nuestros niños y son las que nosotros necesitamos enseñar a ellos a que puedan manejar. Ahora, ¿quiénes deben educar a los niños en el manejo emocional? Son los padres. Nosotros no podemos destinar esta labor a las instituciones educativas. Si bien, ustedes saben, yo trabajo en un jardín infantil y trabajo en un colegio donde yo les puedo dar fe, ¿no es cierto?, puedo mostrarles evidencia, si es que es necesario, del trabajo de educación emocional que se está realizando de manera directa con los alumnos, y también a través de actividades hacia los docentes, para que los docentes también puedan lograr la educación socioemocional con nuestros alumnos. Sin embargo, quienes deben educar a los niños en el manejo emocional son los padres. ¿Sí? Los padres, los tutores, los responsables de los niños. ¿Por qué? Porque hay un apego con ese niño, es una persona significativa para el niño, y porque es el lugar donde el niño se manifiesta tal cual es y donde se expresan las emociones, ¿no es cierto?, de manera natural. Por lo tanto, es importante que se genere esta educación. Para poder enseñar, una persona necesita estar capacitada. Por eso es que me animé a realizar esta charla con ustedes, ¿no es cierto? Porque me interesa mucho que todos los padres, las madres, las abuelitas, los tutores, estén capacitados para poder enseñar el manejo emocional en los niños. Además, para evitar que se presenten situaciones, ¿no es cierto?, que son desfavorables en el relacionamiento de ellos en el jardín, en el colegio, con los amiguitos, los vecinos, los primos, ¿ok? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo van a enseñar los padres esto, no es cierto? ¿Cómo logramos la educación emocional hacia nuestros hijos? En primer lugar, hay que reconocer que los padres son un ejemplo, ¿no es cierto? Cómo reacciona el papá, cómo reacciona la mamá, está siendo un modelo a seguir por ese pequeño, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como adultos? El autocontrol, ¿ok? Es muy importante que nosotros podamos identificar aquellas conductas que quizá estamos reconociendo en nuestros niños que están erradas, o quizá que la expresión de esa emoción no está siendo la correcta, para antes de yo querer corregir al niño, ponerme a pensar y decir, ¿será que yo estoy reaccionando de esa manera? Tengo la oportunidad de conversar con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con quien yo esté allí siendo adulto, para poder ver, oye, esa conducta está siendo aprendida de uno de nosotros, ¿no es cierto? Es importante. ¿Por qué? Porque los padres somos un ejemplo, somos un modelo a seguir para nuestros hijos. Hay un video que está en el YouTube, ustedes lo pueden allí buscar, donde se ve el comportamiento de un adulto con un niño en diferentes instancias, y se pelea en el supermercado y el niño también se pelea con alguien en el vehículo, el niño también grita, ¿no es cierto? Con la mascota también. Entonces, vemos nosotros que el comportamiento de un niño refleja el comportamiento de un padre, o en este caso, el manejo emocional que pueda tener un padre.
¿De qué otra manera nosotros podemos educar emocionalmente o en el ámbito emocional, ¿no es cierto? Es a partir del juego. Ustedes han observado que en el juego, ¿no es cierto?, se experimentan emociones. Se experimenta la emoción de ganar, se experimenta la emoción de la ansiedad por generar, ¿no es cierto?, la respuesta correcta o por lograr llegar más rápido. Se generan emociones y es allí en el juego donde yo puedo ir poniendo en práctica, como ejemplo, ¿no es cierto?, modelando allí a mi hijo cómo debe actuar, de acuerdo a cómo yo también estoy reaccionando en el momento del juego. Es la oportunidad de que yo permita que los niños practiquen, por ejemplo, si es un niño que constantemente llora frente a un juego donde él pierde o se enoja y tira todo, yo no puedo dejar de jugar. Yo lo que tengo que hacer más bien es jugar y lograr que esa sea una práctica de tal manera que hasta que el niño aprenda el manejo adecuado. Sí, yo tengo que utilizar muchísimo el juego. Lógicamente no lo voy a exponer a situaciones en las que constantemente el niño va a estar angustiado porque ese juego lo angustia, ¿no es cierto? O sea, quizá puedo cambiar de juego, ¿sí? No les estoy diciendo que no, es que tienen que desarrollar esa habilidad y entonces que juegue, que no. Podemos cambiar el tipo de juego, ¿no es cierto? Podemos cambiar las estrategias, podemos cambiar, no las reglas, ¿sí? Y aquí quiero aclarar una situación que creo que es importante, porque a veces cuando hay niños pequeños, no, para que no llore, cambiemos las reglas para que gane. No, no se trata de eso. O sea, la práctica en el juego debe permitir que el niño experimente las emociones, que yo le pueda generar la orientación a la forma correcta en la que debe reaccionar a la emoción que está experimentando. O sea, si gana, no puede reaccionar de tal manera de hacer sentir mal a los demás jugadores, ¿no es cierto? O si pierde, no puede echarle a perder la alegría al otro, o como no puede botar el juego, ¿no es cierto? Sino que hay que ir orientando. El juego es muy importante para poder educar en el área emocional. Ahora, otra forma en la que yo puedo educar en lo emocional a los niños es a través de la lectura. Actualmente a los niños les cuesta mucho leer. Y si bien no me voy a detener mucho en la razón, les voy a decir así a grandes rasgos que la principal dificultad que se presenta está asociada al tiempo que los niños pasan frente a la pantalla, frente al televisor, frente a la tablet, frente al celular. ¿Por qué? Porque son muchos estímulos juntos y son estímulos, ¿no es cierto?, muy divertidos, muy interesantes, con mucho movimiento, con mucho sonido, muy coloridos, ¿no es cierto?, en el que hay un estímulo visual, hay un estímulo auditivo, en ocasiones hay un estímulo también que involucra la kinestesia del niño, ¿no es cierto? Entonces es como mucho. Y después tú lo sientas a ver un libro en el que las letras están allí de manera lineal, ¿no es cierto? No hay movimiento, hay dibujos, pero los dibujos están quietos, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos disminuir el uso de las pantallas y favorecer la lectura, ¿ok? ¿Por qué? Porque los niños van a tener que leer. O sea, el aprendizaje lo logran también a través de la lectura, sobre todo en procesos escolares donde deben sentarse a leer su texto, donde deben leer un libro mensual, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es bueno favorecer la lectura y no que sea solamente asociado al colegio, porque muchas veces los niños odian el colegio porque tienen que leer, ¿no es cierto? O odian la lectura porque es el momento aburrido del colegio. Entonces, no, llenemos nuestras casas de libros, permitamos que los niños elijan, ¿no es cierto?, los libros que puedan leer. Si tienen la oportunidad de ir a la biblioteca, vayan a la biblioteca. Ahora, ¿qué tiene que ver la lectura con la educación emocional? Muchísimo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se va leyendo, la oportunidad de la imaginación y de ponerse en el lugar de los personajes permite reconocer las emociones que se están experimentando en el personaje y, ¿no es cierto?, evaluar las formas en las que ese personaje está reaccionando a esas emociones. Además de ponerse en el lugar, ¿tú qué harías en el caso de la persona del libro? ¿No es cierto? Y además comentarles que existen muchos libros actualmente que están enfocados
al manejo de las emociones. Por ejemplo, hay libros, no sé, José está enojado, o Andrés tuvo un día de furia, ¿no es cierto? O constantemente está triste. O sea, hay mucha literatura enfocada específicamente a la educación emocional. Entonces, la invitación aquí es a que si tú has identificado una falta de manejo en una de las emociones específicas en tu hijo, busca material de lectura que te pueda ayudar a educar el manejo emocional de tu hijo en esa emoción en la cual tú estás viendo debilidad, ¿sí? Y el uso de la lectura en general logra, ¿no es cierto? Tú a través de preguntas, a través del juego, en la lectura para que haya este reconocimiento de emociones, ¿sí? Necesitamos utilizar la lectura como una forma para educar en emociones. ¿Qué más tenemos? Aquí hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, está esta serie de libros, yo no sé si ustedes la conocen, aquí en Chile se planteó hace como un año o 2 años, a partir justamente de la pandemia, una autora se le ocurrió y sacó esta colección de Clementina. Yo los invito a buscarla porque realmente es espectacular. Aquí Clementina está enojada. Hay situaciones, ¿no es cierto?, en las que está triste, en las que está ansiosa, cuenta ella diferentes situaciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? ¿Qué preguntas se deben hacer? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Cómo se siente Clementina en este caso? ¿Tiene Clementina algún problema? ¿Sí? ¿Y qué problema tiene Clementina? Ok, ahora, ¿y tú? ¿Cuándo te sientes así como Clementina? ¿No es cierto? Y el niño ahí va logrando responder a estas preguntas y va aprendiendo a lo que es el manejo emocional. Si ustedes buscan en el Google van a encontrar muchísimo material. Todos los libros de Clementina están a disposición en PDF. Ustedes buscan libros de Clementina y les van a aparecer todos. Hay otra serie también que se ha estado utilizando en los colegios aquí en Chile para evaluar el nivel de desarrollo socioemocional en los niños y lógicamente también, ¿no es cierto?, sirve para la educación emocional. Es una serie de Lila. ¿Ya? Ustedes buscan Lila, está Lila y sus amigos, Lila y el invierno, Lila y el retorno a clases, ¿no es cierto? Y ahí plantea como varias emociones y es muy interesante cómo los niños, aunque son pequeños, logran identificar. Justamente la semana pasada lo trabajamos en un segundo básico, imagínense, son niños chiquititos, son niños de 7 años, y habían algunos, sobre todo, que se destacaban, ¿no es cierto?, ahí levantando la manito, queriendo dar sus respuestas, en cómo ellos logran, a partir de la lectura del libro, identificar las emociones del personaje y decir, yo me he sentido así también. ¿En qué momento? Ah, cuando mi mamá me reta, ¿no es cierto? O, cuando mi mamá me... Los niños logran identificar estas emociones, tanto en los personajes como en ellos mismos. Entonces, es importante que nosotros podamos utilizar la lectura para lograr la educación emocional. Ahora, es importante enseñar a los niños, ¿no es cierto?, que no podemos encontrar la solución al problema si no estamos calmados, ¿sí? Como veíamos en la anterior diapositiva, y voy a retroceder, ¿por qué? Porque nosotros nos sentimos de una manera por algo, ¿ok? Entonces nosotros trabajamos con el niño. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? ¿Tienes algún problema? ¿O el personaje, o tu amigo, o la mamá tiene algún problema por lo cual se siente así? ¿Okay? ¿Qué problema tiene? Estamos identificando, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que hacer con los problemas? Los problemas están para solucionarlos, pero si nosotros estamos enojados, ¿vamos a poder solucionar el problema? No vamos a lograrlo, ¿no es cierto? Necesitamos estar calmados para poder lograr solucionar. Poniéndonos en el caso de un niño que está enojado, ¿no es cierto? Porque no sé, está jugando y se le cayó la torre y quiere volver a armar con Legos y no está pudiendo armar. No va a poder encontrar la forma de armar mientras está enojado. Necesita calmarse,
¿sí? O cuando está haciendo la tarea, o si es que está conversando con un amigo y de repente se alteran, se molestan, están enojados, ¿no es cierto? O si es que una niña está muy triste porque la amiguita no quiere jugar con ella, mientras esté triste no va a encontrar una solución, mientras esté enojado no va a encontrar una solución. Es importante que logre calmarse. Entonces, existen diferentes formas para poder calmarse. Volvemos, identificamos cómo se siente, ¿no es cierto? Una vez que identificamos cómo se siente, identificamos la razón por la cual se siente de esa manera, reconocemos la necesidad de calmarnos para encontrar una solución a ese problema y entonces podemos utilizar estrategias como esta para poder lograr la calma. Si tú estás enojado, si tú estás triste o incluso si estás demasiado contento, como yo les decía anteriormente, ¿no es cierto? Y sientes la necesidad de gritar, de saltar, porque estás muy feliz, necesitas calmarte respirando, ¿sí? Con los niños pequeños nos funciona utilizar un globo, ¿sí? Es bueno tener un globo a la mano para ayudarles a que infle el globo, lo desinfle, lo vuelva a inflar, o nos sirve también a que se imagine, ¿no es cierto?, que tiene un globo y que lo tiene que inflar, y entonces uno más grande, inflalo más grande, inflalo. Uno, que le sacamos la atención de lo que estaba ocurriendo, y la respiración le ayuda al niño a poder lograr calmarse. Cuando un niño está enojado, cuando un niño está triste, ¿no es cierto?, o está demasiado efusivo, ¿no es cierto?, con la alegría, se altera las palpitaciones, se altera, se acelera, ¿no es cierto?, la respiración, hay una aceleración en las pulsaciones, ¿no es cierto? Entonces, la respiración lo que hace es nivelar nuevamente esa aceleración, disminuirla para estabilizarla y de tal manera lograr la calma, ¿sí? Ejercicios como el niño que vemos ahí, que hunde toda la guatita, ¿no es cierto?, respirando, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, ¿sí? Es importante enseñarles a los niños, y a mí me gusta muchísimo porque a veces yo me encuentro con niños después de haber trabajado con ellos y me dicen, hola tía, ¿cómo está? Tía, ya no me enojo tanto, ahora respiro. ¿No es cierto? Porque los niños ya saben, ya van aprendiendo que son cosas que tienen que hacer. Incluso a veces me ha tocado ver niños que están muy enojados y están respirando muy enojados, pero saben que tienen que respirar. Lógicamente les cuesta un poquito, pero finalmente lo logran porque la respiración realmente ayuda a estabilizar el cuerpo. Recuerden que las emociones son respuestas psicofisiológicas, o sea, hay un cambio en nuestro cuerpo. Ahora, existe también la técnica del semáforo, ¿ya? Lo podemos trabajar, ustedes pueden buscar la técnica del semáforo en internet, pueden hacer un semáforo grande en la habitación del niño, ¿no es cierto?, para que él recuerde que si está enojado debe parar, o sea, no puede golpear, no puede seguir actuando de la manera en la que lo está haciendo porque está enojado. Una vez que pare de hacer eso, tiene que pensar, ¿no es cierto? Para poder pensar va a tener que respirar seguramente. Y cuando logre pensar, recién va a actuar, ¿sí? En internet ustedes pueden encontrar guías de actividades específicas en las cuales pueden trabajar educación emocional con el uso del semáforo, ¿sí? Es bueno. Incluso ustedes lo pueden, no sé, tener una tarjetita, ¿no es cierto? Porque si saben que su hijo tiene dificultades en el manejo de una de las emociones, aplican, ¿no es cierto?, esto. Para lograr la calma también existe esta caja, ¿no es cierto? Una caja con arena, ¿sí? Con arena ustedes pueden tener una caja con sémola, una caja con harina, ¿no es cierto?, donde el niño esté allí y sepa que esa es la caja de la calma, la caja para calmarse. Yo reconozco que estoy enojado, ¿no es cierto?, y necesito ese espacio para poder calmar. Hay estas bolitas también que se hacen con globos, ahí ustedes pueden buscar en el YouTube la forma en las que la pueden hacer, se llaman bolas de la calma, ¿no es cierto?, bolas de relajación, son con lentejas, ustedes le pueden poner lo que tengan en la casa, trigo, arroz, ¿no es cierto?, y ahí con 2 globos las pueden elaborar, de tal manera que el niño logre apretar eso, ¿no es cierto? Existen también algunas pelotitas que ustedes pueden comprar en el mercado.
También es bueno que los niños aprendan a tirarse al piso o echarse en la cama, echarse en el sillón y respirar, tensionar los músculos, luego soltarlos, ¿no es cierto? Mirar el cielo, mirar el techo para poder calmarse. Es importante. ¿Por qué? Porque el niño queda tenso. Cuando uno está enojado, cuando uno está triste, el cuerpo se pone tenso, ¿no es cierto? Entonces hay que ayudar a generar el relajarse. Esta botella también es muy fácil de hacer. Ustedes ponen cómo elaborar botella de la calma en el internet y la van a poder hacer. No encontré la botella que nosotros tenemos aquí en la casa, no la hemos usado últimamente, la verdad, pero es muy entretenido, incluso para uno como adulto, de repente moverla y ver cómo va bajando ahí todo el contenido, ¿no es cierto? Entonces nosotros le decimos al niño, ¿cómo te sientes? Mueve la botella, ¿cómo te sientes? ¿No es cierto? Y el niño la mueve, la sacude y ahí todo el contenido se va moviendo, ¿no es cierto? Y ahora necesitamos lograr la calma. Pongámoslo sobre la mesa y nos vamos calmando junto con la botella. Y en la medida en la que la botella va decantando, ¿no es cierto? Ahí el contenido, el niño también al observar puede tranquilizarse. Y una técnica que me gusta muchísimo trabajar con los niños es la tortuga. Ustedes buscan la técnica de la tortuga, ahí está, ¿no es cierto? Que me escondo en mi caparazón, respiro, ¿no es cierto? Y salgo cuando estoy más tranquilo. Incluso en el internet hay una historia que relata, ¿no es cierto?, el momento en el que una tortuguita tenía problemas en el colegio con los compañeros, hay una tortuga viejita que le recomienda, ¿no es cierto?, que la solución está en su caparazón, y a partir de eso le enseña la técnica, entonces eso igual hace que sea más entretenido para los niños esta técnica, ¿ya? Y la idea es que el niño se esconda, ¿no es cierto?, en su cuerpo con las manos para que se cubra y tenga esa instancia de respirar, y de esa manera evitamos que golpee a otros niños, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son técnicas ahí que comparto con ustedes. También están el abrazo de mamá, que ayuda muchísimo. En algunos niños también es bueno bailar, ¿sí? Nos ponemos a bailar, pueden escoger incluso una canción, ¿no es cierto? Por favor, no reggaetón, no una canción que no sea adecuada para la edad de los niños, sino una canción, no sé, que sea infantil, que el niño reconozca. Hay una canción infantil de Edith Aravena que tiene relación con el enojo. Dice, no te enojes, ¿sí? Y entonces a veces nosotros la usamos mucho, creo que podemos empezar a usarla con el más chico, no se la hemos cantado todavía, pero ya inmediatamente la canción, el movimiento, ¿no es cierto?, ayuda a que los niños puedan calmarse. Canciones como cabeza, hombros, rodillas y pies, sacamos al niño de la situación y el niño empieza a cantar, se termina relajando, ¿no es cierto?, está más tranquilo. Incluso se puede trabajar esto a nivel curso, ¿sí? Y el dibujo ayuda muchísimo. O sea, si tú ves que tu hijo le gusta, se calma, ¿no es cierto?, con el dibujo, puedes tenerle un espacio. Entonces, ay, estoy muy enojado, hijo, recuerda, puedes ir a dibujar, este es el momento. Lo más probable es que esos dibujos sean negros, cafés, rojos, ¿no? Y sean rayas, no van a lograr hacer un dibujo muy concreto en ese momento, ¿no es cierto? Pero van a expresar. Ahora, estas son varias técnicas. Ustedes tienen que elegir de acuerdo a la que más le acomode, y a lo mejor un hijo va a utilizar una estrategia y otro hijo otra. No pretendamos que hay una receta que es por edad o por sexo, ¿no es cierto? No, ahí cada uno de ustedes tiene que ver cuál les sirve más. Recuerda entonces que tienes que enseñar a identificar, tiene que identificar cómo se siente. Ahí vemos la niña, ¿no es cierto? ¿Qué carita va a usar? Cuando nosotros hablamos de niños que tienen alguna condición especial, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, necesitamos utilizar imágenes que sean concretas, ¿no es cierto?, para que logre identificar. Es importante en los niños más pequeñitos también que podamos utilizar este tipo de apoyo visual, ¿sí? También enseña a expresar, ¿sí? Está bien, el niño que se siente triste llora, esa es la reacción, pero yo no puedo llorar todo el día, ¿no es cierto? O ya está enojado, pero no puede golpear, no puede hacer daño a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, es enseñar a expresar y a controlar. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos enseñar estas tres cosas de la forma en la que anteriormente les he planteado. Quiero compartir con ustedes este círculo que tenemos aquí de la Agencia de Calidad de la Educación aquí en Chile, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación. Al trabajar el tema de la emoción en los niños, plantea
3 aspectos que nosotros tenemos que considerar. El que como adultos necesitamos aceptar la emoción que está experimentando el niño. Por lo tanto, necesitamos escuchar y validar lo que el niño o la niña dice. Nunca le digamos, es que no puedes tener miedo. ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Por qué no? Si le da miedo, ¿no es cierto? Es mejor decirle, entiendo, tienes miedo, ¿verdad? Estás asustado porque crees que me voy a ir y no voy a volver. Pero tranquilo, ten la seguridad de que yo voy a volver. Sí, ese tipo de mensaje es el que yo le tengo que transmitir. Evita decir, no ha pasado nada, no hay razón para que estés así, ¿no es cierto? Y acepta sus emociones. ¿Sí? Por ejemplo, ahí nos dice, entiendo que estés enojado porque te quitaron el juguete, ¿ok? Pero entonces, cálmate y busquemos otra cosa con la que te sientas mejor, o esperemos a que te calmes para poder pedirle prestado el juguete al amigo o a la amiga, ¿no es cierto? Es importante validar las emociones de todos. Todos necesitamos que nuestras emociones sean válidas, sean reconocidas. Otro aspecto que nos menciona aquí, este círculo dice, verbaliza su emoción. Pon en palabras lo que el niño o la niña siente, ¿no es cierto? Yo como adulto, yo puedo identificar la emoción que está experimentando. Entonces, hijo, tienes rabia porque no podemos salir al patio, ¿no es cierto? Tienes rabia porque no te puedo comprar ese juguete. Para que el niño sepa que lo que está sintiendo es rabia. Ok, ¿y qué hacemos con la rabia? Como ya antes le hemos enseñado qué pasa, qué hacemos con la rabia, ¿no es cierto? Eso no significa que porque tiene rabia yo le voy a comprar. A veces los niños asocian, si yo hago escándalo, mis padres me compran. No, o sea, si ya tienes rabia, pero ¿qué hacemos con la rabia? ¿No es cierto? Eso no cambia las cosas. Lo que tenemos que hacer es que tú te controles, es que tú entiendas cuál es la forma en la que se actúa cuando uno tiene rabia, ¿ok? Y moviliza su emoción, ¿no es cierto? ¿Cómo? Invita al niño o a la niña a realizar alguna actividad que le ayude a sentirse más a gusto. Te invito a dibujar con esos lápices que te encantan, eso te puede ayudar a sentirte mejor. ¿Sí? Ve y juega con tu hermana, ve y dale un abrazo a la mamá, ve y respira, ve y haz algo que te gusta hacer. Es importante que nosotros reconozcamos que de las emociones desagradables debemos pasar a emociones que son agradables. ¿Por qué nos vamos a quedar en el enojo? ¿Por qué nos vamos a quedar en la tristeza? Ahora, cuando nosotros, como mamás o como papás, peleamos con el esposo y nos quedamos con ese enojo, estamos transmitiendo que ese enojo se puede quedar, ¿no es cierto? Porque yo no le voy a hablar a tu papá hasta que él no arregle las cosas conmigo. Tengamos cuidado con eso, porque estamos pudiendo dar un mensaje equivocado. Estamos teniendo nosotros dificultades para manejar el enojo y también estamos generando que nuestros hijos aprendan ese modelo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos aceptar, que podamos validar cómo ese niño, esa niña se siente, que nosotros observamos, ¿no es cierto?, una niña que está llorando, que se siente mal, aceptemos la emoción, ¿no? Pero es que, ¿cómo te vas a poner así porque tu hermano te dijo eso? Bueno, pero así es como él se está sintiendo, así es como ella se está sintiendo y necesitamos validar, ¿sí? Necesitamos reconocer, ayudarle a verbalizar, incluso si son grandes, a veces los adolescentes también les cuesta mucho reconocer qué emociones están experimentando, porque están en una etapa de cambios, de procesos, ¿no es cierto?, biológicos, en los que pueden saltar de una emoción a otra y les va a costar mucho identificar realmente cómo se sienten. Y a veces uno mismo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que es una sensación tan extraña que no logran identificar realmente cómo se sienten, solo sienten que es incomodidad, pero es importante lograr esa identificación. ¿Por qué? Porque los estudios que se han realizado en las personas, ¿no es cierto?, a través de aparatos tecnológicos, demuestran que en la medida en la que la persona se hace consciente y dice, estoy enojado, es más fácil que su proceso, ¿no es cierto?, para salir de ese enojo y encontrar una solución, se logre. Es mucho más fácil, es mucho más rápido. Cuando una persona, por ejemplo, que está enfrentando un duelo, reconoce que está triste, reconoce que está deprimida, es más fácil enfrentar ese duelo. Pero en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Hay un rechazo, hay una negación, ¿no es cierto? Y esa negación, no, yo no estoy enojada, pero se te nota en el rostro, ¿no es cierto? En el momento que tú dices, sí, en realidad yo estoy enojada, uno dice, claro, ya, me enojé, esto amerita que me enoje, realmente voy a continuar enojado o no, y esto me ayuda muchísimo. El identificar hace que mi cuerpo
tenga una mejor respuesta frente a esa experiencia que se está viviendo. Ahora, necesitamos reconocer que como adultos podemos perder el equilibrio emocional frente a situaciones que se puedan presentar en nuestro hogar, ya sea porque se junta el tema de las labores de la casa, el tema del trabajo, ¿no es cierto? Cuando de repente hay un desacuerdo con el cónyuge, más encima los hijos se portan mal y hay momentos en los que uno colapsa, ¿no es cierto? O sea, realmente hay situaciones en las que uno dice, no, ya no doy más. ¿Cómo podemos restablecer el equilibrio emocional si como adultos lo hemos perdido? Bueno, aquí de acuerdo a una fuente que encontré, María José Camiroaga, ella nos dice, 3 veces al día es importante tomarse 2 a 3 minutos para cerrar los ojos y respirar profundamente, sentir las emociones en el cuerpo, tratar de aquietar los pensamientos y las preocupaciones del día. Cada uno conoce cómo es la dinámica que tiene en su hogar, ¿no es cierto? Entonces es bueno realizar este tipo de estrategias. También lo es el pedir apoyo a otros adultos. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos puede permitir, ¿no es cierto?, el descanso, ya sea para que se hagan cargo unos minutos o unas horas de los niños o de alguna actividad que nosotros tenemos que realizar, ¿no es cierto? Y se puede ser de la familia o del equipo pedagógico, en el caso en el que tía, profesora, profesor, me está ocurriendo esto con mi hijo, no sé cómo manejarlo, ¿qué cree usted? ¿Cómo lo ve usted? ¿No es cierto? O quizá el equipo multidisciplinario que pueda tener el colegio o externo, ¿verdad? Ya sea de particular, ya sea del sistema público. Aquí en Chile tenemos un sistema que para mí es muy bueno, a nosotros, por lo menos en mi experiencia, tanto familiar, ¿no es cierto?, con nuestros hijos y con nosotros mismos nos ha dado excelentes resultados. Hay que tener paciencia, hay que entender ciertas situaciones, ¿no es cierto?, pero es muy favorable, ¿no es cierto?, es muy bueno porque realmente es muy integral, sobre todo el programa de los niños, así que si hay papás con niños de 0 a 10 años en Chile, yo los invito a que sean parte del programa, ay, me olvidé, el niño sano, ¿sí? Cuando el niño nace aquí en Chile le entregan un cuadernito. Y en ese cuadernito debe llevar un control. Saben ustedes que los controles que hay son súper importantes. En ocasiones nos llegan niños al jardín, prekinder, kinder, a veces en primero básico, que han tenido todos sus controles de niño sano y claro, han identificado alguna dificultad y oportunamente fueron derivados al fonoaudiólogo, fueron derivados al neurólogo, fueron derivados a la instancia que lo ameritaba. Pero resulta que cuando los papás no los llevan a instancias del control, los niños nos llegan con dificultades y claro, no podemos decir que es tarde, pero se ha perdido mucho tiempo valioso en el cual se podría haber trabajado con el niño y psicoeducación también a los padres, ¿no es cierto? Entonces, es importante que se pueda considerar el apoyo de los adultos, el apoyo de equipos multidisciplinarios, el apoyo de los especialistas, ¿ok? Miren lo que nos plantea María José, dice, el proceso de crianza y educación, especialmente en la primera infancia, puede provocar desgaste emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque los niños son demandantes, porque los niños en este momento además están siendo bastante desafiantes, los niños están siendo muy estimulados por aparatos tecnológicos que, ¿no es cierto?, que generan un daño. Ahí también les invito para que ustedes puedan buscar las charlas en el YouTube donde hablamos acerca de los efectos de las pantallas en los niños. Y quiero compartir con ustedes, quienes ya me conocen, ¿no es cierto? Nosotros como familia somos cristianos, creemos que la palabra de Dios tiene mensajes importantes para nosotros y también los tiene en relación a las emociones. Miren los versículos que tengo para compartir con ustedes. Ahí en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice que si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Así que es una recomendación que podemos tomar por parte de Dios. Dice también ahí mismo, si está alegre, alabe a Dios con cánticos. No se ponga a gritar, no ofenda a los demás haciéndolos sentir mal, sino alabe a Dios con cánticos. Miren lo que nos dice Mateo, en una experiencia que vivió Jesús allí con un grupo de personas, que les dijo, calma, soy yo,
No tengan miedo. Qué lindo es saber, ¿no es cierto?, que Jesús está con nosotros y que podemos enseñarles a los niños a que pueden ellos recurrir a un Dios que quizá no lo ven, pero que lo pueden sentir. Y miren lo que dice también en el libro de Santiago, ahí en el Nuevo Testamento. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros en una ocasión, cuando nuestra hija mayor era pequeña, identificamos algunas dificultades en el manejo emocional y utilizamos muchos versículos. Yo los puse en el refrigerador pegaditos allí y íbamos aprendiendo los versículos. También, por ejemplo, en relación al miedo, cuando los niños tienen mucho miedo para ir a dormir, hay un versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y nuestra pequeña tenía un camarote, así que ella dormía en la cama de abajo y un día me acosté con ella, yo no me había fijado y tenía pegadito ese versículo y otros versículos allí que le ayudaban, porque ella tenía dificultades para conciliar el sueño porque tenía miedo. ¿No es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos utilizar la palabra de Dios para poder trabajar también las emociones. Las historias bíblicas que se encuentran allí pueden ayudar muchísimo en el manejo de las emociones, cuando por ejemplo Moisés se enojó, o cómo José cuando fue echado a una fosa, ¿no es cierto? Allí por sus hermanos, él no se enojó, él se mantuvo calmado, él estuvo tranquilo, incluso después cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, las historias bíblicas también nos ayudan a que podamos manejar, enseñar a nuestros hijos a manejar las emociones. Y bueno, hemos llegado al fin. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias por conectarte